Muy buenas mecaniquejas y mecaniquejos, mi nombre es Víctor y este es el canal El Mecaniquejo. Bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión seguimos probando la pistola de impacto GDS 18V-1000 gracias a los amigos de Boss Profesional. Una pistola de impacto que nos está dando muy buen resultado en nuestro taller. Solo nos queda coger esta maravillosa pistola de impacto y nuestro equipo de protección EPI y nos vamos al taller. ¡Vamos a ello! En esta ocasión hemos desmontado y montado un motor. Seleccionamos el nivel de fuerza y velocidad adaptándolo al tornillo que se va a desmontar, en este caso tornillos de 8 mm. Continuamos con el eje balancines. Y así seguimos con el escape, el turbo, el colector de escape y demás elementos, como son los inyectores, los piñones, el árbol de levas y llegamos nuevamente a la culata con sus 38 tornillos correspondientes. Una vez que tenemos la culata y la parte superior desmontada, subimos el camión y empezamos soltando el aceite y desmontando el cartel. Los tubos de engrase y la chapa antisalpicadura de aceite. Sacamos el pistón y las camisas. Una vez limpio y preparado todo, empezamos a montar la parte inferior y la parte superior. Para el apriete ponemos el selector de nivel a un punto menor de apriete de los tornillos y terminamos apretándolos con la dinamométrica para asegurarnos nuestro trabajo. Esperamos que os estén gustando esta pistola de impacto y estas pruebas tanto como a nosotros. Estamos disfrutando trabajando con ella como unos niños chicos con juguetes nuevos. Seguiremos probándola durante las próximas semanas. No os perdáis el próximo vídeo donde os diremos nuestras propias conclusiones y nuestros propios resultados de cada una de las partes de esta gran pistola de impacto. Sin nada más que añadir en este vídeo, suscríbete si aún no te has suscrito y hasta la próxima. ¡A tope!